El material necesario para hacer el cambio de suspensiones es el siguiente. Nosotros los compramos en una web que os dejaremos en la descripción. Así es muy sencillo hacer la reparación. El primer paso que debemos hacer es desmontar el altavoz en cuestión. Ya veis que este tiene toda la suspensión quebrada, está en muy mal estado. Una vez desmontado el altavoz, debemos limpiar bien todos los restos de la suspensión. Entonces, con una herramienta tipo bisturí o cúter o similar, debemos dejar toda la araña bien limpia. Con paciencia. Para acabar de eliminar correctamente los restos de cola y suspensiones, es recomendable usar el disolvente. Y para acabar de limpiar la araña, acabamos de repasar con un poco de alcohol. Ahora, con un pedazo de lija, pasaremos por la parte inferior del altavoz con cuidado para eliminar los restos de cola y suspensiones adheridos a esta parte. Colocaremos la suspensión y de paso miraremos si es la medida correcta. La centramos y ahora con cuidado, usando el pegamento, debemos suministrar un hilo continuo de pegamento entre la suspensión y el cono del altavoz. Es una operación algo delicada, pero con un poco de paciencia se puede hacer sin ningún tipo de problema. Os podéis ayudar de alguna herramienta para intentar levantar un poco el cono del altavoz. Una vez hecho todo el cordón de pegamento, debemos intentar limpiar los restos y apretar con cuidado todo el perfil para que se quede pegada la suspensión, eliminar el posible aire que haya quedado. Volvemos a usar una toallita de 70% de alcohol o similar para intentar eliminar lo mejor que podamos los restos de cola. En el caso de que os quede algún resto, no os preocupéis, la cola cuando se seca no se ve, es transparente. Y al igual que hemos hecho antes, aplicamos un cordón finito de cola al bastidor o a la araña para que el extremo exterior de la suspensión quede fijado. Presionaremos el cono con cuidado arriba y abajo para centrar bien la suspensión. No debemos oír ningún tipo de roce o ruido. Volvemos a eliminar el aire con algún tipo de herramienta. En este caso, estos altavoces, aparte llevaban en la parte superior unos plásticos que también iban pegados. Volvemos a montar el altavoz en su sitio. Recordad dejar el tiempo de secado que os indique la cola. Bien, y aquí finaliza el tutorial. Esperemos que os sirva de ayuda. Un saludo.